Son las 7 de la tarde. Bienvenidos una tarde más, nos colocamos aquí los micros, mi buen amigo David, yo y aquí Guillermo en el control técnico, como cada tarde. Y nada, aquí estamos en Radio Onda Aragonesa, en Punto Deportivo Aragón, un miércoles más, con el análisis de datos aquí con los números de David, con David Oliveros, que lo tengo aquí a la derecha. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas tardes. Bueno, has traído ahí datos para valorar ya fines de temporada y demás, ¿verdad? Eso es. Eso que toca, ¿no? Cuando acaba la temporada, pues analizaremos un poquito alguna cosa y daremos un poquito nuestra opinión también, si te parece. Claro que sí, claro que sí. Y en la segunda parte, como hemos anunciado en redes y demás, y él mismo, y ayer con la Universidad de San Jorge, y el máster de biomecánica, estará el doctor de la Universidad de San Jorge, Luis Enrique Roche, que es podólogo y fisioterapeuta especializado en tema de deportes, ciencia del deporte, y vendrá a explicar pues el tema, como he dicho yo, ejemplos estos últimos días, pues cómo se corre una maratón en menor de 2 horas, la exigencia física, temas de podología, estudios de PISA, además. Es yo les aseguro que es luego lo miraremos con él, pero es unos temas muy muy interesantes para valorarlos, y recordarles que mañana ya podemos hoy desvelar la sorpresa, que ahora la publicaremos en breves minutos en la radio. Tendremos en la primera media hora, es decir, de las 7 a las 7:30, a la campeona de España de Muay Thai, Arantxa Arroyo, y en la segunda parte tendremos a la auténtica crack y top 10 en estos momentos en el mundo, lo han escuchado bien, a la top 10 en el boxeo femenino, a la picolina, a Cristina Navarro. Increíble mañana tarde de dos auténticas profesionales, ya digo, de las artes marciales aragonesas, y que están en la vanguardia de sus deportes y viajando a lo ancho y pues alto, ancho, como quieran denominarlo, a lo largo del mundo, con una más bien Europa y otra a nivel del mundo en sus disciplinas, siendo ejemplares y llevando la bandera de Aragón y de España allá donde van. Sin más dilación, nada, doy datos. Recordar que lo valorarán mañana por la mañana en las mañanas de Onda Aragonesa. Recordar que el Campeonato de España en categoría infantil femenino, que ayer no lo comentamos y me ha echado ahí un poco una bronquilla de nada, Miguel, la Federación Aragonesa de Balonmano, del 14 al 17 de mayo en el CDM Saldúvar. Recordamos Campeonato de España ya de la categoría de sector en infantil femenino, con 6 conjuntos en la fase de sector. Y recordar también en el CDM Saldúvar tendremos la fase de sector del cadete masculino del Campeonato de España, también del 15 al 17 de mayo, con 3 conjuntos que nos visitan. En este caso, en ambas categorías la competirán el balonmano dominico. Recordemos, última vez, del 14 al 17 de mayo en el CDM Saldúvar, la categoría infantil femenino, fase de sector, con 5 equipos más las chicas del balonmano dominicos, que esperemos que lleguen al top 8 final. Y en categoría cadete masculino, del 15 al 17 de mayo, es decir, un día menos, a partir del viernes hasta el domingo, balonmano dominico, se batirá el cobre contra 3 conjuntos más de la zona norte de España para llegar al top 8. Recordemos como las últimas 2 categorías, como fueron el otro día la infantil masculina y la juvenil masculina, que ya han salido. Infantil masculina para ser la final, la top 8 aquí en Zaragoza, final de mes, y la top 8 de
juvenil masculina tendrán que visitar Ciudad Real, los chicos también de dominicos. Bueno, David, pues todo tuyo. ¿Qué datos tenemos hoy? Como hemos comentado, finales de temporada, alguna cosita ya últimas jornadas. ¿Qué nos has traído hoy en el menú? Pues sí, venga, y sobre todo por eso primero sí que quiero traer una buena noticia, porque como luego hablaremos del Zaragoza, eso siempre supone hablar de datos negativos, pero históricos, porque lo son ya por desgracia. Sí que quería empezar por una buena noticia, y es que este fin de semana hubo un título. Y ahora, antes de nada, pongo un poco excusa, si hay un deporte minoritario, muy minoritario, que se me escapa, lo siento, porque no me da tiempo a seguir a todos, pero sí que siento que un poco de los grandes deportes, incluso para que veáis que el que esté minoritario, pues sí que intento tener todos controlados. Y es que este fin de semana hubo un título, en general en la comarca de Fraga, pues el SNECA Fraga se llevó la Champions League, que es que hay que decirlo, que es un título bastante importante. ¿Y tanto? Exactamente, o sea, la Champions League se la ganó al Benfica, equipo que estaba, digamos, en su país, porque si no me equivoco era en Coimbra, donde se jugaba la final. Por tanto, es un título, y bueno, pues hay que decirlo, creo. De hecho, yo tengo mi lista, como digo, tengo mi tabla de equipos aragoneses con sus títulos nacionales. Es decir, por ejemplo, ganar una Copa Príncipe cuando el CAI, por ejemplo, estaba en Le Plata, no lo cuento. O sea, hablamos siempre de títulos, ¿no? Sí, pero el has publicado, el SNECA con el resto de equipos aragoneses has publicado una... Exactamente, iba un poco a comentarlo, porque el SNECA supone su tercer título, tiene 2 Champions League y una Supercopa, y aún puede ampliarlo, porque este fin de semana juega, si no me equivoco, la Copa de la Reina, y aún va a disputar los playoffs por la Liga, ¿no? Es decir, ya el equipo fragatino se coloca como quinto equipo aragonés con más títulos, ¿vale? Y voy a hacer un poquito el ranking de los aragoneses con más títulos. Un equipo que este año se llevó el doblete es el equipo que, digamos, lidera la tabla, que es el Club Oaxaca, que tiene en sus vitrinas 36 títulos. Es que igualalos. Sí, eso es imposible, y seguramente cada vez va a ser la distancia más, ¿no? Le sigue el Pamesa Teruel con 22 títulos. Es verdad que el equipo de Teruel lleva temporadas pues bueno, sin rascar un título, pero bueno, en esa época dorada pues se coronó con bastantes, ¿no? Sí, que iban casi un poquito por debajo, pero casi a la par, es verdad. Teruel casi acercándose a Jaca. Exactamente, el principio de los años 2000 fue una época gloriosa porque ambos se llevaban prácticamente todo, ¿no? El Club Hielo Jaca se lo sigue llevando, pero el Pamesa Teruel, pues bueno, ha bajado un escalón, ¿no? Sí, está un poco en esa escala de poder. En un valle, pero bueno, yo creo que volverá ahora con los proyectos arriba otra vez. Por supuesto, aparte de estar tantos años en una primera división, tiene muchísimo mérito. Le sigue el Real Zaragoza con 9 títulos. O sea, a pesar de que estamos como estamos, seguimos siendo el tercer equipo aragonés con más títulos. Y el equipo que está por encima del SNECA Fraga es el Sego Zaragoza, el antiguo club de fútbol sala que militó en la Liga Nacional de Fútbol Sala y hace ya pues unos 30 añitos, en los años 90. ¿Qué tiene David? ¿Cuántos títulos? Tiene 4. Tiene una Liga Nacional, o sea, tiene lo que es la Liga, una Copa Ibérica, una Copa de España, lo que es la Copa del Rey y una Supercopa de España. Es decir, que tiene bastante. Por aquí tenemos a J del Arco que dice: me gustaría saber si David sabe cuántos canteros han jugado en... Canteranos, sí, que lo iba a leer profesional cuando terminase David, pero ya has lanzado pregunta. Efectivamente, leemos: me gustaría saber cuántos canteranos han disputado un partido profesional con el Real Zaragoza y si sabes la temporada cuando se ha hecho ese partido, o sea, ese dato de historial. Y además te da un nuevo... les doy un abrazo nuevo. Por supuesto, pero evidentemente eso tengo que prepararlo porque hay bastantes, ¿eh? O sea, canteranos en la historia del Real Zaragoza con el Real Zaragoza hay bastantes, pues a lo mejor estamos hablando de un torno de unos 60 jugadores, ¿eh? Hay bastantes, pero prometo que para la semana que viene yo traigo sin ningún problema, porque ahora tengo que ir a la Excel y hay que filtrarlo bien, pero vamos, eso sin ningún problema. Venga, pues nos lo ponemos en el debe. Recordemos cuántos canteranos han disputado un partido profesional con el Real Zaragoza. El Real Zaragoza, sí. Igual el partido en el que más hay. Yo creo que es más, José Luis va a ver si coincide con su historial de historiador del Real Zaragoza, a ver el partido donde más canteranos ha habido. Es más, pues ya le puedo avanzar que seguramente ha habido 2 jornadas de liga en las que el Real Zaragoza, hablamos de los años 80, ambos creo que fueron los años 80, hubo 2 jornadas que el Real Zaragoza tuvo que salir con un equipo de juveniles porque hubo una huelga de futbolistas. O sea que seguramente irá por ahí, pero yo me comprometo a buscarlo. Claro, ese día pues imagino que sean los 11 que disputan el partido, pues sean los que lo investigamos. Esperamos que no, sin problema. Pues ese dato es bueno, ¿eh? Sin problema, sí. De hecho, Pablo Alfaro, jugador que imagino que nuestros oyentes seguro que conocerán todos por su dilatada ahora entrenador, pero jugador en su época, fue uno de los que debutó con el Real Zaragoza en uno de estos 2 partidos, que ahora no recuerdo cuáles. O sea, recuerdo, pero Pablo Alfaro fue uno de los que debutó. Pues muy chulo. Aquí dice que año 1982 fue los juveniles. Exactamente, los juveniles. En un Barça-Zaragoza fue una vez, yo creo que fue un Zaragoza-Sevilla. Hablo de memoria, ¿eh? No, a lo mejor los oyentes, si está a mano, pues no me hace mucha gracia a los oyentes porque José Luis lanza una pregunta y José Luis se la autorresponde. O sea, yo ya sabía que él sabe el año, si te das cuenta, David, pero está buscando el partido exacto donde la cifra más que lo tendrás en la base de datos. En Barcelona. Sí, en Barcelona. Y en Sevilla. Un 5, exactamente. Un Barcelona 5, Zaragoza 0.
Y es más, seguro que el partido con más canteranos seguramente será uno de esos dos. Seguro, porque fueron 11 y en condiciones normales no el trabajo. Que igual con banquillo, si jugase alguno más, pues puede haber sido 13, 14, 15. Esos años no había mucho más las convocatorias Dos que 15, cambios, 16. en los años 80, Pues- si no me equivoco, eran 2 cambios Pues solo. 13 será, ya en lo que hablamos el otro día. 13. Pero Pues bueno, a 13 ahora es impensable. pero lo investiga. Bueno, hay varios, pero sí. Bueno, a ver cómo valorando la temporada, a ver qué hacen esta próxima jornada. David, no sé qué opinas, porque con tanto lesionado, hoy ha habido 13 que salían de bajas en el próximo partido. Que con fichas B y demás va a ser que va a sacar casi para sacar los 11, igual tirará de cantera, pero siempre fichando, recordemos lo del top 7, es decir, que solo puedes tener 7 fichas como mínimo jugando en el terreno de juego, así que ojito, Es que yo imagino que tendrá que contar, aunque ahora hablemos del Real Zaragoza, pues tendrá que contar primero todo lo que tengo en la primera plantilla, ponerlo en el terreno de juego y luego lo demás, los blancos, pues ponerlos con jugadores que no tienen esa ficha del primer equipo. Pero vamos, se avecina partido tiene el partido, sí. difícil de ver, vamos. Venga, pues... Si te parece, sigo. Sí, sigue, Y nada, sigue. Claro, si te claro. parece, ya termino con el Sneca Fraga. No, y lo que te vamos a lo cueste. importante, ¿no? Porque ya no solo que es el quinto equipo, como digo, con más títulos, sino que es un título internacional. Y yo he querido ver un poco todos los títulos internacionales que ha ganado un equipo aragonés. Y repito, perdón si hay una disciplina muy pequeña que yo no controlo que haya ganado un título, pero yo creo que no. En total, Aragón tiene 5 títulos internacionales, 2 de ellos, como acabo de decir, los tiene el Sneca Fraga con sus 2 Champions. ¿Y quién más tiene títulos internacionales en Aragón? Pues bueno, el otro es el Real Zaragoza, que como sabéis, pues tiene 2 títulos internacionales. En 1964 se llevó la Copa de Ferias, y el título más conocido que tiene en 1995, que de hecho hace poco fue el aniversario, el 10 de mayo exactamente, pues se ganó la Recopa de Europa frente al Arsenal, ¿no? Y el otro título internacional que tenemos lo consiguió la selección aragonesa de fútbol el año pasado, en 2025, tras ganar la UEFA La Copa Regiones Cup, ¿no? Que, Eso es. pues esos son los 5 títulos que con mucho orgullo pues tiene el deporte aragonés en sus vitrinas. Como digo, títulos internacionales. Son 5 que ojalá pues suban a muchos más. Hemos estado a punto de las chicas en el... Bueno, ha sido complicado. El baloncesto femenino, los chicos lo intentaron en unas semifinales, creo que hasta el final, ¿no? Eso lo llevas controlado, Sí, me parece que hasta han llegado. semifinales Hasta llegaron. semifinales llegaron, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, a ver si volvemos... Las chicas yo les veo un poco más opciones que los chicos a día de hoy. No, evidentemente, claro. Y en cuanto a títulos de liga, esperemos que ahora, pues esta semana ya empiezan los playoffs de las chicas. Lo iba a comentar ahora, de hecho, si quieres empezamos por las Sí, chicas sí. de básquet. O sea, de hecho, Nada, tú como lo tengas... he actualizado la tabla, pero podemos, esta semana, como digo, el Sneca Fraga juega la Copa de la Reina y empezará la liga, el playoff de la final del Casa de Monzaragoza femenino frente a lo que puede ser, bueno, pues un título de liga que sería, y aquí es donde digo los números, nunca un equipo de baloncesto aragonés ha conseguido un título de liga. Ya no hablo ni en la CB ni los chicos ni las chicas. Sí que decir que es la tercera final que un equipo aragonés juega, la final del playoff de la Liga Nacional, de la Liga Femenina Endesa, quería decir. Es la tercera final. Es la segunda Casa de Monzaragoza, si nuestros oyentes seguro que lo recuerdan, la temporada pasada fue la primera vez que se llegó también contra el mismo rival, contra Valencia Basket, y se cayó. Y hay que remontarse al año 1992, cuando el antiguo Banco Zaragozano también llegó a otra final de Liga Femenina, que también la perdió, y casualmente también frente a un equipo valenciano, frente al Dorna Godella, que por ese entonces era uno de los equipos punteros en la Liga de Baloncesto. Puedes, igual ya te aventuro demasiado la pregunta. ¿Puede ser que ese Banco Zaragozano fuera de, ¿cómo se llamaba? Rania Seravica, o de la mujer de... Exactamente. Rania, ¿no? Sí, ¿Cómo era? Seravica, sí, exactamente. Sé que se apellidaba Seravica, bueno, a lo mejor sí, que Seravica, él fue, pero... no solo fue entrenador de nuestro antiguo CBZ Efectivamente. y de este CAI en la época, en el primer año en 2002 fue entrenador, me hizo en 3 partidos, no ganó ninguno, pero bueno, estuvo ahí con el antiguo CAI en ese año, que recordar que el CAI en esa época, en esa temporada fue la primera de la historia, luchó el playoff de descenso cuando acabó la temporada, o sea que fue una temporada difícil, pero bueno, era la primera de la historia y no había, en fin, cosa muy chula, ¿no? Efectivamente. Y quería decir algo más de Casa de Monzaragoza femenino, que bueno, que ya no solo que ha llegado a una final, sino que el partido pasado, el partido que se ganó frente a Perfumería Sabinia, supone el partido número 200 desde que la sección femenina se creó ahí por 2021, partido número 200 en la competición local, ¿no? En la Liga Femenina. Y para que nos hagamos una idea de lo que está consiguiendo, teniendo en cuenta que la primera temporada fue mala, pues en la primera temporada solo se consiguieron 8 victorias en Liga Femenina. De 200 partidos en Liga Femenina, Casa de Monzaragoza ha sido capaz de ganar en 127. O sea, supone que ganamos, 3 de cada 5 partidos prácticamente en Liga Femenina, cosa que tiene un mérito total. O sea, son un empate, el empate fue en un playoff, de esos playoffs que son una ida y vuelta, y 72 derrotas. Yo creo unos números muy buenos. Y aparte,
el partido de Perfumerías Avenida supone el partido número 57 en lo que hay de temporada. 57 partidos oficiales contando Supercopa, una burrada. De hecho, ya es la temporada de Casa de Monzaragoza femenino, juega más partidos que nunca. Es el equipo aragonés que yo haya controlado que más partidos oficiales ha jugado una temporada, con 57, que pueden ser 60, porque aún quedan los dos, mínimo dos, y pueden ser 3. Ojalá que sean 2 y ganando, eso es. Ojalá. Vamos, que 60 partidos en una temporada me parece algo brutal. Y por aquí tenemos a J del Arco, que dice, y sabemos que el jugador de la cantera que ha jugado más partidos es José Luis Violeta, con 473 partidos, y fue un partido más que Xavi Aguado, que siempre se cuenta por igual, pero hay un partido más de Violeta. Ahí lo dejo. Bueno, pues resumen, 4-7-3 Violeta, José Luis, y un partido más, o sea, un partido menos Xavi Aguado. Pues fíjate, yo ese dato, que comenta el oyente, pues es que yo lo he intentado encontrar, no encuentro ese partido que le falta a Xavi Aguado. De hecho, Xavi Aguado a mí me ha escrito por redes sociales y él me asegura que tiene 473, pero es verdad que hay una corriente que dice que lleva 472. Prometo intentar buscarlo y ver cuál es, pero a mí me salen que los dos, de hecho son los jugadores con más partidos en la historia del Real Zaragoza. A mí los dos me salen con 473. Bueno, no pues encuentro dónde está ese. José Luis, analízalo para la próxima semana, porque si vas a estar en remoto, te damos un fuerte abrazo, pero seguro que lo tienes estudiado entre tú y David. Ayudaremos al bueno Xavi Aguado y bueno, le encomendamos que si tiene bien un día venga aquí a debatir con nosotros y ahí analizaremos el tema. Venga, pues bueno, ¿seguimos? Continúa, sí, claro. Venga, vamos a hablar por malas noticias. Vamos a hablar un poquito del Real Zaragoza. Bueno, me intento decir una positiva, sí es positiva, ¿no? Pues Francho Serrano alcanzó este partido, claro, no se dio bombo porque la situación es muy delicada, ni el Real Zaragoza lo publicó en sus redes, y es normal porque la situación es la que es. Francho Serrano alcanza los 200 partidos con el Real Zaragoza. 200 partidos, que es algo que, bueno, ahora diré los últimos jugadores que han llegado, es algo que tiene mucho mérito porque muchos jugadores lo han intentado y no han llegado hasta esta cifra. Aparte que lo que eran solo 38 jugadores en toda la historia han llegado a esta cifra. 38. Para que os hagáis una idea de lo que supone, os voy a decir los últimos jugadores que han llegado a disputar 200 partidos con el Zaragoza, para que veamos un poquito el mérito que tiene. El último fue Cristian Álvarez, el anterior fue Zapater, el anterior fue Leo Poncio, nos vamos ya a los años 90 con Jordi, Juanmi, Cuartero, Aragón, Solana. Estoy hablando en orden cronológico jugadores que alcanzaron ese partido. Estamos hablando que los últimos 30 años lo han conseguido 2 jugadores, porque son Francho y Cristian, porque Zapater lo consiguió ya en su primera etapa. Lo difícil que es, pero triste que es decir una situación como esta, porque creo que si hubiera sido de otra manera, creo que Francho pues hubiera tenido un homenaje por parte del club, le hubieran hecho algún evento, alguna publicación, pero claro, la situación claro, que al final exige que estés en dinámica de primera plantilla durante varios años y luego que, claro, que seas un jugador estable, que tengas partido, bueno, claro, a disputar partidos, que 200 partidos, ese es bastante. Y luego que te pille con una edad que, claro, que te pille... Exacto. Una pena que el dato haya pasado por anecdótico, pero yo recuerdo cuando Cristian llegó, que fue el último jugador, pues yo recuerdo que se le hicieron los homenajes correspondientes, porque creo que es una cifra con la que tiene mucho mérito. En cambio, es que, como digo, la situación del Real Zaragoza pues no acompaña. El Real Zaragoza pues ya iguala 7 partidos consecutivos sin ganar, iguala los 7 que tuvo también con Rubén Sellés. Encima con menos puntos, porque en estos 7 partidos solo se han conseguido 2 puntos, lo que ha hecho que el Real Zaragoza pues no consiga alcanzar al Cádiz. Enlazamos ya 3 partidos sin marcar. Y sobre todo, el peor dato que voy a dar del Real Zaragoza, y no quiero tampoco hacer sangre porque me duele en el alma decirlo, pero la derrota que se consumó la jornada pasada frente al Real Valladolid en el José Zorrilla, un campo que por cierto se lo está dando francamente mal últimamente, 4 derrotas consecutivas allí, supone 20 derrotas en Liga. Digo, bueno, vamos a ver qué temporadas ha habido menos derrotas. Bueno, pues solo hay una temporada en la que el Real Zaragoza, y aquí ya meto primera, segunda, ha perdido más partidos. Y nos tenemos que ir a la temporada 2012-2013, que seguro que lo recordaréis, porque la 2012-2013, en la que se consumaron 22 derrotas, fue la última temporada del Real Zaragoza en Primera División, el año de Manolo Jiménez, pues esa fue la única temporada en la que se consumieron 22 derrotas, pero tenía que decir que esa temporada fue en Primera División. Y lo malo es que espero no contar dentro poco, porque es que si perdiéramos los 3 sería la temporada con más derrotas en el campeonato liguero de la historia, lo que supone pues datos que a mí no me gusta decir, pero son muy, muy, muy tristes. Correcto. Pero os cuento un poco, es curioso, ¿no? Y la realidad es la que es. Al final es la misión de estas primeras horas de los miércoles, dar datos, y los datos matan a veces, además del relato, el sueño y la... ¿Qué más me gusta decir aquí? Hombre, claro. La mayor goleada a domicilio, el mayor número tal de este jugador, me encantaría decirlo, pero por desgracia... Sí, no, es que... Llevo unos años que solo
cuento tristeza. Efectivamente, eso te iba a decir. Que ni goles ni. Eso, hablamos mucho de tarjetas, de rachas negativas, de descensos y en cambio éxitos de otros equipos. Pero bueno, bien, van saliendo cosillas. Yo creo que volveremos a. Ojalá, mira, yo recuerdo hace 2 temporadas. Bueno, la temporada pasada, cuando el Zaragoza empezó 0-4 en Cádiz, yo me volví loco porque empecé el mejor comienzo de la historia con una goleada. El mejor partido a dominar. Yo vi esas cosas. Es que nos ilusionó, y luego, de cómo empezó a cómo acabó también. Exactamente. Bueno, pues sí. Es lo que hay. Pues, bueno, la realidad que es lo que hay. ¿Tenemos más Zaragoza? ¿Qué más tenemos? Vamos a cambiar de deporte. Vamos al balonmano. Como sabemos del balonmano, vamos a dar una noticia positiva. Eso toca aquí, cuidáis mucho el balonmano, pues quería un poco, porque había un equipo que acabó la temporada y le ha acabado consumando la salvación, que es el Contazara Zaragoza. Eso es. Creo que era muy importante que se mantuviera, aparte lo hemos contado aquí otras semanas que he estado, porque tener un equipo en Asobal como es el Badahuesca, que ojalá se acabe manteniendo, que está ahí en la pelea, pero bueno, tener un equipo en Asobal, uno en lo que es División de Honor Plata, si no me equivoco la denominación es esa, con el Contazara, y en Primera Nacional, que tenemos al balonmano Tarazona, pues jolín, creas un esqueleto de equipos en el balonmano nacional que es muy importante. Yo este primer año, al igual que el del Colores, era de toma de contacto y bueno, salvarse pues creo que ha sido, bueno, en fin, una maravilla. Y aparte quiero poner un poco en contexto a Carlos García, el míster. Porque desde que llegó él ha estado en los últimos 10 partidos. Recordemos que cuando llegó contra Zaragoza estaba en situación de descenso, estaba en posiciones de descenso. Hay que decir que bajan 4 equipos y uno juega la promoción. Es decir, que el primer año, al fin y al cabo, una quinta parte de los equipos juegan o descienden o juegan la promoción de descenso. Era muy complicado. Y aparte, bueno, y luego salvarse, ojalá el año que viene a lo mejor se da un salto adelante. De hecho, el equipo que ha quedado primero este año ha sido el Proin Sevilla, que el año pasado, si lo recordáis, fue el equipo que nos privó de ascender, porque nos disputamos con ellos el playoff. Eso es. Hombre, pegó una inversión, lo hablábamos aquí con Pablo Hernández y Juan Camaño Jr., exacto. Pegó una inversión importante, pero es verdad que es anecdótico porque les dije, pero este rival, sí, Chema, este rival es el que nos jugamos el playoff el año pasado y luego, pues sí, recordamos que por una renuncia hay que recordar que se compró la plaza, pero que han subido bien, pues luego ahora están en el playoff con el Porto Sagunto, pues también con experiencia, Agustinos de Alicante, equipos así interesantes, el Barça B, que es una plantilla de todo internacionales, pero vamos, sí, ¿no? Que tiene mucho mérito. Estarán aquí la semana que viene valorando Pablo Hernández y Juan Camaño y bueno, y valoraremos ahí recordando datos de los tuyos y de aportados de ellos. Aparte que me gustaría un poco hablar de la historia del Contazara Zaragoza, porque hay que recordar que esta unificación de club, con varios clubes importantes de Aragón, pues hizo en la temporada 2021. Lo hecho es que en la pandemia pasaron muchas cosas y ha habido muchas cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, se juntaron varios clubes y nació este club, el Zaragoza Balonmano, ¿no? Hay que decir que todas las temporadas el equipo se ha superado. Es decir, la primera temporada pues acabó en Primera Nacional en un 10º puesto, la siguiente fue cuarto, la siguiente tercero, la siguiente volvió a ser tercero, la siguiente segundo con el posterior ascenso y esta temporada pues ha mantenido una 12ª posición. Vamos, dignísima, vamos, para ello. Aparte, es que históricamente está viendo un poquito la División de Honor Plata, qué equipos aragoneses había habido ahí. Es una categoría difícil para Aragón. Porque si quitamos al Badahuesca, que cuando antes de ascender a Sobal, sí que estuvo 8 temporadas en la categoría, ningún equipo aragonés ha conseguido estar más de 2 temporadas en esta categoría, porque es difícil, bien por descensos, bien por económicamente, por el antiguo Balonmano Aragón estuvo 2 temporadas, el Rótulos Plus Neón y el Estadio Casablanca son otros equipos que no están en esta categoría, pero como digo, como mucho, 2 temporadas, porque siempre por descensos o por situaciones económicas no. Sí, que tiene una alta exigencia, claro. Exactamente, o sea, mantener un equipo aquí, pues al fin y al cabo estás jugando a nivel nacional, no es una categoría dividida por grupos, hay viajes complicados, eso es. Hay equipos. Yo tengo la suerte de estar aquí en el siglo XXI y ver a Pro en Sevilla, he visto a Agustinos, a pesar de que ganó el equipo zaragozano, que tiene un nivel, vamos, no voy a decir a Sobal, pero ya muy cerquita de ello. Sí, es verdad. Siguiente. Venga, cambiamos un poquito, vamos con otra buena noticia. Y es que hubo un equipo esta semana que ganó su liga regular. Bueno, este año, pues por desgracia, no tenemos aún ningún equipo en fútbol sala, ni en primera ni en segunda división. Ojalá el Guanapis lo consiga por los chicos. El Entre Ríos al final no ha conseguido meterse en playoff, pero bueno, otra temporada muy buena para mí del equipo del Colo-Colo. Sí. Pero si vamos al lado femenino, hay 2 equipos que van a jugar el playoff de ascenso. ¿Cierto? Y encima uno lo ha hecho como campeón, que es el Guanapis Zaragoza, ¿no? O Guanapis Intersala, un equipo que también se fundó hace poquito. Es un equipo que, al igual que con Contazara Zaragoza, este equipo, digamos que se juntó varios equipos. Desde 2022 que nació, también siempre se ha superado. Cada año, pues primero fue un 6º puesto, luego un 5º, un 2º, y este año acabó como primero. Es decir, ha ganado la liga.
y encima pues va a disputar, no sube directamente, aquí no sube directamente el primero por desgracia, pero va a ser uno de los equipos que, como digo, pues luche por el ascenso. Aparte, estoy intentando recordar cuántos equipos femeninos han ganado en la segunda categoría del fútbol y no han sido tantos. De hecho, digamos que su predecesor, el predecesor de este equipo, que era el antiguo Intersala, ganó la Liga en 2014-2015, no consiguió subir, y el otro equipo que consiguió ganar esta categoría fue el Sala Zaragoza. El Sala Zaragoza, pues de Chus Muñoz, entrenado por él. ¿Ves? En la 2017-2018, tras un temporadón, pues consiguió también meterse primero, y ahí sí que subió de manera matemática, subió a lo que es la primera división de fútbol sala. Es decir, es el tercer equipo, el equipo de Nano Modrego, que consigue este honorífico. Sí, no, es un título, sí, correcto. Y acabó con ello. Lo mejor, sí. Y encima lo consiguió con Nano Modrego, que lo tengo por aquí, lo hizo precisamente el día que cumplía 100 partidos exactos como primer entrenador del One Piece, que también tiene unos números espectaculares, porque 100 partidos ha ganado 72, lo que supone un 72%, que las materias son fáciles, 12 empates y 16 derrotas. O sea, yo creo que el trabajo de Nano en el equipo ha sido muy bueno, de menos a más. Tremendo, sí. Exactamente, lo bueno que contra Zaragoza, lo decía, cada temporada se ha clasificado mejor que la temporada anterior, cada temporada con menos derrotas, con más victorias. Y a ver, el playoff es verdad que, como el mismo propio Nano lo dice, va a ser muy complicado, porque un playoff depende de muchas cosas, tienes que tener suerte, un buen día, un mal día te penaliza, como el año pasado. Por el año pasado hay que recordar que el equipo también disputó los playoffs, y por un mal partido de ida, que recuerdo que me parece fue una cosa de 5 minutos, le encajó 8 goles, pues no pudo ascender. O sea que ahora pues tendrá que ponerlo todo a la carne al asador en el playoff. Pues sí. ¿Más temas que tenemos por ahí, David? Sí, bueno, para acabar un poquito, quería contar la parte negativa, ¿no? Pues la semana pasada hablábamos un poco de que en el fútbol masculino las cosas están complicadas, porque de eso al Utebo ya será complicado. El único equipo que podía ascender a una categoría de las tres era el Utebo, y será complicado con su derrota en casa frente al Águilas. Y también cayeron eliminados los dos equipos de fútbol femenino que representaban a nuestra comunidad, ¿no? Digamos, para ascender de segunda ref a primera ref, es decir, de la tercera categoría a la segunda, está el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, el club en el que estuve yo mucho tiempo y el que guardo mucho recuerdo, pues no pudo. Cayó eliminado frente al Ona Sant Adrià, perdió los 2 partidos. Y el otro equipo que se lo jugaba el ascenso, que era para una categoría menos, que era el Real Zaragoza Femenino, club también de poca creación, también cayó. Cayó en la final frente a Victoria, también perdió aquí y perdió allí. Por lo tanto, nuestros dos equipos femeninos que podían conseguir un ascenso, pues ninguno de los dos lo pudo conseguir. Bueno, esperemos que el Utebo en el playoff de segunda federación a primera, pues a ver si en la segunda, en el partido vuelta en Águilas, en tierras murcianas, va a ser muy complicado, porque además se llevan 2-1 en contra Utebo, pero lo tuvieron ahí, le pusieron unas cosas difíciles al Águilas, que recordemos que fue durante gran parte de la temporada primero, segundo en su grupo, y al final se ha quedado ahí con una plantilla también hecha a cincel para el proyecto. Sí. Y luego, bueno, el playoff de regional, de tercera federación a segunda federación, a ver cómo queda el playoff regional, quién es el candidato aragonés, y luego recordemos que tiene que ir a tierras extremeñas, y a ver cuál es el rival a batir, claro que sí. Quería contar que, bueno, el ascenso, como nuestros oyentes sabrán, el equipo que ha ascendido a segunda ref ha sido el Calamocha. Sí. Primera vez que este equipo, pues estuve viendo un poquito todos los primeros de la tercera división aragonesa, y la primera vez que este equipo se hace con ese título, pues da la enhorabuena por el título y por el ascenso. Que sea una cosa curiosa, que el Cuarte, sin haber perdido ningún partido en toda la temporada, increíble. Tuve la suerte de hablar con Javi Álamo hace poco, y no, es que es increíble. Yo, al menos a nivel aragonés, en la tercera aragonesa no había pasado en la vida. De eso había muy pocos equipos invictos, pero todos los equipos invictos. No, nacionalmente primero. Solo ha pasado este año. El Logroñés ve que no puede subir porque es filial, y el Cuarte, que se ha quedado segundo, pero además unos datos que yo creo que ha sido 10-11 empatados, me suena, puede ser, ¿no? Penalizar los empates, que lleva igual 6-8 más que el Calamocha o que el Atlético Monzón, que fue el otro equipo que se jugó. Sí, que además los empates que ha tenido es como los de la última jornada, que igual están a punto de remontar y te empatan en el último minuto, pero que al final, en el partido del otro día de Isidro Calderón, desde aquí un abrazo a ambos entrenadores y a ambas directivas. Yo le tengo mucho cariño al alcalde Monzón, que somos amiguísimos, Isaac y yo, y su hermano es Javi Claver, el sempieterno capitán del Monzón, y luego con Josep, que ha marcado una friolera de 20 y tantos goles esta temporada. Sí. Pues claro, al final dices, bueno, los dos se quedaron con cara de decir, ostras, 1-1, y nos adelanta el Calamocha, que ha hecho un temporadón. Sí, por supuesto. A las manos bajo el mandato de Sergio Lagunas, y que lleva ahí asentando un proyecto viniendo desde Primera Regional Preferente durante varios años, proyecto, y les deseamos lo mejor. El otro día decían un poco en broma
otros medios que van a tener que vender muchos jamones, porque al final es una comarca basada en la industria porcina, pero que yo creo que van a sacar un proyectillo la temporada, chulo. No, desde luego hay que disfrutar. Exactamente. Veremos a ver qué grupo les toca. Muy posiblemente les tocará grupo, les interesa grupo valenciano, levantino, catalán, ahí seguramente con Barbastro. Y bueno, ya vemos, fíjate, Barbastro en Aragón, que está ahí arriba, y Calamocha ahí abajo, pero que al final por denominación geográfica sería una sorpresa que no les tocase ahí alguna cosa rara. Y a ver qué proyectos sacan. Si desde luego se salvan como Barbastro, que aunque dices sufres pero mantienes ahí. Bueno, Barbastro está haciendo unas temporadas brutales, con un Dani Martínez, que me parece a mí el entrenador de Aragón. Me parece un pedazo de entrenador, Dani. Veremos dónde acaba, porque el otro día lo hablábamos con Raúl Parada, ya sabes que está aquí los lunes, que son muy amigos, y coincidieron en el Club Deportivo Hebrea de Aragón, ahí en Piedrabuena, y bueno, no renueva a Roberto Santamaría porque se va el director deportivo, y Dani Martínez tampoco. Yo creo que es porque, sin saberlo, yo creo que tiene algún proyecto totalmente merecido, bonito, y es efectivamente que no quiere decir que no sea bonito el estar ahí en la comarca de Barbastro, pero que al final es verdad que dices, ha estado siempre muy ajustado la economía, llegó para salvar al club, si se acuerdan, hace muy pocas temporadas, y bueno, veremos a ver dónde. Pero va a haber mucho cambio de entrenador. Utebo cambió a mitad de temporada con esas crisis que hubo, que ahora la ha cogido el señor Biel de Esfera Ibérica, el equipo, el filial que ha bajado, Sociedad Deportiva de Egea, que baja a ver si sigue Chechu Dorado, y luego claro que se ha ido también el director deportivo Rafa Santos. Va a haber ahí cambios en el fútbol aragonés, y a ver cómo queda la temporada que viene, a ver si conseguimos un ascenso más. Ojalá, porque vamos a echar. El otro día el Isidro Calderón, muy bonito. A mí me encanta esos campos así llenos, con la parte del cuarto. Bueno, mínimo 4.500, que dices, me pareció un ambiente muy chulo, y me dio pena que ninguno, que enhorabuena al Calamocha, me da rabia que ninguno de los equipos pudiera celebrar a lo alto pues, su ascenso. David, no sé si te has enterado, sé decirlo esto por la Federación Aragonesa, que llevan allí el trofeo y todo en un coche, graban en redes sociales. ¿Has visto el vídeo? No. Y al final el trofeo no bajó no fue a Cariñena, que estaba jugando el Calamocha, que es normal, porque a mí me preguntan y digo, yo creo que el campeón de tercera división, grupo 17, claro, pues a ver, podía la opción, había un 33%, vamos a poner de que fuera un empate, pero dices, bueno, en un más de 60% dices, o gana uno o gana el otro, pero claro, al final Calamocha mete al final, Cariñena lo pone ahora pendiente, de hecho a Cariñena le interesa que suba el representante aragonés de tercera, para que se salven, porque si no ya saben que con el efecto que ha habido de tanto descenso, pues arrastra, ¿no? Y nada, ¿y tienes algún dato más? Listo, esto es todo por hoy. Pues ha sido un placer, una semana más, David. Te doy la sorpresa de que el miércoles que viene estarás aquí como cada miércoles, pero estarán las chicas del Zaragoza femenino, que vendrán a valorar la temporada, y haremos pues una entrevista extendida, así que resérvate si quieres la horita, no la media hora, y valoraremos el club. Ya sabes que el proyecto que se está montando ahora, Lucía Fuerte es una de las capitanas, con Julia Penella, la preparadora física y para tema de preparación de fútbol femenino, y valoraremos un poco la temporada, que han estado a puntito ahí de buena. Fíjate, valoraremos el dato que diste hace unos días, que llevaba una racha muy buena, y de repente que es normal en la segunda federación, y bueno, pues mira, muy dura, es una categoría muy dura, que mi amigo Carlos lo sabe, el míster del Zaragoza. Eso es, Carlos. Y bueno, es una categoría muy dura, y tampoco está el equipo pensado en principio para llegar tan alto, pero a base de trabajo y sacrificio, pues han llegado ahí. Lástima que al final, pues bueno, se han quedado ahí a puntito. Pues un placer, David, como siempre. Hacemos ahora corte 30 segundos y damos ya la entrada a Luis Enrique Roche, de la Universidad San Jorge, que nos explicará más de todo el tema de estudio de pisada y biomecánica. Así que un placer, 30 segundos y volvemos.
balón. Late la grada, pura emoción. Desde la tierra del corazón se oye el grito de Aragón. Cada jugada, cada pasión, se vive fuerte, se vive al son de una voz, de una razón. Es Punto Deportivo Aragón. Pues ya estamos otra vez en directo. A todos los oyentes ya han visto 30 segundos, un minuto, lo que siempre digo, tomar un refrigerio y o ir al servicio y ya está, y volvemos. Y sin más dilación, buenas tardes, Luis Enrique Roche, del Máster de Biomecánica y Universidad de San Jorge. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, encantado, muy bien. Luis, pues yo te presentaría, pero prefiero, como no sé qué priorizar de títulos y demás, prefiero que en 30 segundos, ¿quién es Luis Enrique Roche y por qué he tenido a bien? Porque además me parece un placer tenerte aquí. ¿Qué relación hay tuya con el deporte? Bueno, yo soy Luis Enrique Roche, soy investigador y docente de la Universidad de San Jorge, soy fisioterapeuta y podólogo de formación y luego soy doctor en biomedicina en el ámbito de biomecánica. Y bueno, mi relación con el deporte es que básicamente nos dedicamos a investigar y durante años hemos estado también en clínica, pues asesorando, evaluando y asesorando pues principalmente a deportistas, corredores tanto amateur como élite, normalmente de larga distancia. Pues podría decir todos los títulos que tiene académicos, pero bueno, lo ha hecho en una versión resumida y muy ilustrativa aquí el bueno de Luis Enrique Roche. Desde aquí, si me permiten, como bueno, ayer estuvieron aquí tus amigos Pepe Martínez, sí, Pepote y Jaime Tuquet, está aquí porque también nos lo recomendó, nos pusimos en contacto gracias a mi buena fisio y amiga Carolina Jiménez, también doctora de la Universidad de San Jorge. Pues sí, aquí está también relacionado con el balonmano. ¿Estás? Sí, yo he jugado muchos años a balonmano, he jugado desde los 12 años hasta casi los 22 o 24 y luego he estado también de fisio con las selecciones en unos cuantos años, o sea que conozco mucho los gremios, sí. Eso es. Pues Luis, un poco vamos a extender un poco el tema. Yo te haría un poco desde neófito en esta materia, pero de aquí también a redes sociales de la Universidad de San Jorge, del máster que tenéis, que tiene bastante seguimiento, pues gracias por publicitar que estás aquí representando a la universidad, como digo. Yo te preguntaría, ¿qué importancia tiene la biomecánica en el deporte? Me atrevería a decir que solo profesional, pero bueno, vamos a extenderlo a semiprofesional, incluso amateur y demás. Bueno, primero voy a contextualizar qué es la biomecánica, que mucha gente no sabe lo que es. Bueno, la biomecánica es la concepción del cuerpo humano desde las leyes desde la mecánica, principalmente en la ley de movimiento y cómo afectan las fuerzas y el movimiento a las personas. Entonces, todas las lesiones que tienen, o sea, todas aquellas actividades donde las fuerzas tienen un factor fundamental, tanto en el ámbito de las lesiones como del rendimiento, de la ejecución, pues la biomecánica es una parte fundamental. Normalmente se asocia mucho al deporte y es donde nosotros más trabajamos, pero para que te hagas una idea, pues por ejemplo hemos hecho colaboraciones con empresas de planchado donde hacemos el análisis del gesto de planchado, que es un gesto que se hace durante horas, ¿no? Pues sí, se ejecuta durante horas de manera repetitiva y donde pues se ejecuta no mucha fuerza, pero sí constante durante muchas horas. Entonces, la mecánica tiene que ver con todos aquellos gestos que tienen una índole mecánica alta. Entonces, en el deporte obviamente tiene mucha relevancia tanto para el rendimiento como para la prevención de lesiones. Siempre es más vistoso como la parte del rendimiento, ¿no? Uno dice, no, pues es que has evaluado a al otro, a quien sea famoso, pero realmente trabajamos desde los niños que empiezan a hacer actividades físicas hasta deportistas amateur que están empezando una actividad física y empiezan con lesiones, pues ahí precisamente es donde más relevancia tiene tanto la prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de las lesiones, y obviamente hay un perfil también que se beneficia, que son pues deportistas donde ya están buscando una excelencia, un mayor rendimiento, y obviamente pues la biomecánica también le puede ayudar a mejorar esa parte. Pues me parece muy interesante a nivel empresa, efectivamente, esos movimientos por repetitivos, evitar esa monotonía, ¿no?, que se suele decir, de decir, oye, todo el rato esa asiduidad, y luego a nivel de deportistas, pues sí, profesionales desde la cantera, me parece un interés muy chulo. ¿Qué te atrajo precisamente la biomecánica? ¿Por qué hacerte doctor en biomecánica y no en otra parte en otra parte de la fisioterapia, de la podología? Bueno, yo desde pequeño he tenido problemas en los pies, entonces eso ha sido una parte que a mí y mi padre me llevó pues a un podólogo de aquí de Zaragoza y con plantillas me resolvieron los problemas. Entonces toda la parte de entender que
simplemente analizar el cómo te mueves, cómo pisas, y una intervención sobre el calzado o la plantilla puede ayudar a las personas, pues fue una cosa que me impactó. Y luego también hubo otra parte que fue también muy directa, pero no tanto, luego no me he dedicado tanto a eso. Sí. Mi madre tenía esclerosis múltiple y entonces yo no la vi prácticamente andar en la vida, entonces, pero sí que iba al fisioterapeuta con ella y veía mucha gente con alteraciones de la marcha, ¿no? Claro. Y el fisio pues trabajaba mucho el cómo reeducar ese movimiento. Entonces a mí toda la parte de cómo evaluar las alteraciones del caminar, de la marcha, que es tan necesaria para la vida, como el cómo abordar esos tratamientos, pues también fue una parte que siempre ha estado detrás. Lo que pasa es que luego es verdad que tanto por el entorno laboral como por las oportunidades, pues me he desviado más hacia la biomecánica, en concreto del corredor, que es como nuestro fuerte tanto en investigación como en clínica. Bueno, pero me parece muy interesante. Oye, que de un ejemplo más de una historia incluso vital, como desde niño pues vas viendo una realidad familiar, te va curtiendo la vida y bueno, vas conduciéndose hacia un perfil bueno, también muy relacionado con el deporte, por eso estás aquí y te lo agradecemos enormemente, y también pues bueno, profesional en esta materia. Y un poco por cerrar tu perfil, muchos congresos nacionales, internacionales. Te toca dar muchos simposios, no sé, charlas, tertulias. Sí, la verdad que, bueno, he viajado. Mi máximo histórico ha sido 25 intervenciones en un año, 25 viajes. Bueno. O sea, es decir, prácticamente un fin de semana sin otro. Eso te iba a decir. He estado viajando, estuvimos casi 5 semanas en Sudamérica dando cursos en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y congresos. Y ahora, pues por temas familiares, lo he pactado con mi mujer a 10. Entonces, bueno, aún sigo teniendo escapadas. La semana pasada estuve en Málaga y bueno, ahora en la parte de Sudamérica, por temas económicos, están más limitados a la hora de llamarte, Claro. pero por ejemplo hemos colaborado ahora en un congreso en Portugal hace poco y otro ahora en Argentina online. Que hay mucho, obviamente sigue habiendo mucho Bueno, online, mira, que es una opción. se ahorran los costes Claro. de transporte y sigues pudiendo colaborar. Claro, pues muy, muy interesante. Fíjate, vamos a venir a traer un poco, como quedan un cuarto hora, 20 minutos larguete, pues bueno, vamos a hacer un poco el top 15 contigo, ¿no? Lo que de verdad importa. Las 14 preguntas de siempre que están estipuladas para todos los deportistas o perfiles relacionados con el deporte, para ver un poco el lado humano, y la 15ª, que en tu caso te lo han propuesto tus buenos amigos de la Federación Aragonesa de Balonmano, que sabían por filtraciones que venías, con lo cual te la han dejado un poco a huevo, pero es una pregunta muy chula, ¿eh? Vale. Aunque es un poco especial, customizada, que me encanta a mí decirlo como ingeniero, sí que es verdad que es una pregunta que va a dar lugar a una respuesta técnica, pero también humana, muy interesante. Ya digo, nada, preguntas cortas, ¿eh? Y muy sencillas. Claro. 1. ¿Quién es Luis Enrique fuera del deporte? Fuera del deporte, pues bueno, una persona apasionada por lo que hace en su trabajo, en su investigación, un padre de familia y marido que le gusta hacer deporte extra fuera de la parte laboral. Uh-huh. Y bueno, la verdad que un friki en todo lo que hago a nivel de análisis de movimiento, etcétera, porque me encanta, me gusta mucho, más allá de lo laboral, también fuera también hago eso. Y luego, fuera extra de lo laboral, muchos me conocen también por ser un buen pizzero. Mira, esa no la sabía yo, pero te dejo que te extiendas en esta respuesta. Esta no me la esperaba. No, pues bueno, pues siempre, no sé, mi abuelo era panadero y no sé si algo quedó en eso y soy una apasionada de las pizzas, tengo mi horno de leña, hago... Madre mía, pero esto ya pro, ¿eh? Qué curioso, la verdad. Sí, hago mis amasados, mis tipos de elevado, etcétera. Me he leído 14.000 libros, he hecho cursos, sí, me encanta. Oye, se va a montar aquí una cadena paralela a la investigación biomecánica. Pues muy bien. 2. ¿Quién fue la primera persona que creyó en ti? Desde una perspectiva laboral, te diría... En general, yo te lo dejo abierto la pregunta. Desde una perspectiva laboral, te diría que un compañero que se llama Pablo Herrero, que fue uno de los profesores que tuve de prácticas y además me coincidió en un momento vital muy complejo porque justo falleció mi madre estando de prácticas con él y tal. Y la verdad que me acogió desde el principio y siempre me ha dado juego. Y luego ha sido una de las personas que contó conmigo para entrar en la universidad, es decir, entré de la mano con él a trabajar y hemos estado colaborando muchos años. Ahora él se ha ido a la Universidad de Zaragoza y yo soy en la Universidad de San Jorge, entonces los caminos se han separado un poco, pero la verdad que yo creo que laboralmente probablemente fue el primero que confió en mí, sí. Y venga, ¿cuándo supiste que lo tuyo era el deporte? Así como momento, que se ha quedado grabado. A mí siempre me ha gustado el deporte desde pequeño. He hecho prácticamente, te dirá que casi de todo. He hecho fútbol, sala, baloncesto, karate,
he hecho balonmano muchos años, he hecho escalada, he patinado, he corrido, he hecho bicicleta, o sea, es decir, soy polideportivo, ¿no? Casi. O sea, que no encuentras un punto que digas aquí. No, realmente siempre ha estado conmigo. Es verdad que el balonmano, o sea, yo a lo que más me he dedicado y he jugado en la selección aragonesa y lo que más me ha gustado ha sido el balonmano y con lo que más he vivido con pasión. Luego hubo un momento ya de desconexión y luego ya el deporte ha pasado a ser más un disfrutarlo y sobre todo un trabajar que he trabajado con muchos deportistas de élite que otra cosa. Vale, una victoria que te ha marcado. No te diría ninguna. Te puedo decir algún momento que me ha marcado en la vida deportiva. Me sirve porque hay otra pregunta igual. Sí. No es una victoria, pero yo tuve una parada cardiorrespiratoria jugando a balonmano en un impacto y estuve fallecido estuve en parada cardíaca unos minutos y la verdad que, bueno, te pone la vida en perspectiva, ¿no? Como en un momento determinado las cosas se pueden truncar de una manera abrupta. Ostras, esa era la pregunta 8, así que ya pues la hemos hecho. Victoria y momento de la 8. Concepto muy rápido. Cuando has practicado un deporte, que una idea, que digas esta idea, como que en la competición. No sé, que antes de competir estaba en tu cabeza. No sé, siempre he salido o sea, cuando he hecho deporte siempre he salido a competir pero a disfrutar. O sea, es decir, en mi cabeza estaba vamos a ver cómo sale esto, pero vamos a pasarlo bien. Si salía mal, o sea, si el día no salía, pues te enfadabas, etcétera, pero el objetivo era disfrutar del momento y del juego. Siempre ha sido parte de mí. ¿Y una canción, por ejemplo, que te haya marcado antes de competir o que igual sea canción para ti icónica para ponerte antes de hacer deporte o durante? En los últimos años, la introducción del último disco de Keisho del Círculo, la introducción. Me encanta, el inicio me parece muy fuerte. Vale. Me gusta mucho. No la conozco. Todos los días descubro una o dos o incluso más canciones de alguna vez sí que me suenan, pero esta no, de verdad no la conozco, así que la escucharé. Yo siempre escucho lo que vais diciendo. Concepto rápido, ¿miedo al éxito o miedo al fracaso? En el deporte. O en lo profesional también puede ser. Realmente a ninguno de los dos. O sea, si el éxito viene... Tanto si viene el éxito como si viene el fracaso, hay partes de ellos hay parte de ambas dos que tú no tienes el control de ello. Entonces tienes que abrazarlos, entender por qué ha venido, tanto si ha venido por el lado del éxito como del fracaso, entender por dónde ha venido y por qué ha venido y a partir de ahí aprender. Pero no me da miedo ninguna de las dos cosas. ¿Has llegado a renunciar a algo en el deporte? ¿O debido al deporte? Debido al deporte, no. Mira, tuvo un momento que me generó como cierta frustración porque el último año, cuando estaba en segundo bachiller, me quedé sin ir a la selección y entonces hubo como ahí un momento de duelo, ¿no? De decir, me hubiera gustado ir al Campeonato de España, etcétera. Pero, sin embargo, me permitió pues estudiar más, sacar más notas y ser fisioterapeuta, que es muy difícil, era muy difícil entrar en fisioterapia. Así que aquello que en aquel momento lo sentí como algo que perdía, ¿no? Realmente fue una oportunidad. O sea que con el tiempo creo que fue una buena situación. O sea que realmente ganaste. O sea, más que perder, ganaste. En ese momento lo vives como una pérdida, como algo que dejas que te hubiera gustado que pasara, ¿no? Pero luego a posteriori, pues me vino bien. Sí, porque era lo que más te es porque es lo que más te gusta en ese momento. Sí. Me ha pasado alguna vez en algún torneo de decir, no puedes ir y decir, joder, es que, macho, yo quería ir y luego resulta que era mejor haberme quedado en casa tranquilito. Seguimos con el test. 10. Si te regalase un viaje en la máquina del tiempo esta de Michael J. Fox, regreso y demás, concepto, ¿irías al pasado, al futuro o no cambias nada? Al pasado no iría. Vale. Pasado está. Al futuro me gustaría ir por ver cómo están las cosas, pero tampoco a ningún momento en concreto. Bueno, me sirven las respuestas. 11. ¿Un hobby fuera del deporte? Las pizzas. Me había quedado claro. Y aparte de las pizzas, Luis. Cocinar en general, la verdad que me gusta mucho la cocina. Entonces, pues las pizzas es como el sumo friki de lo que me gusta cocinar, pero cocino más cosas. Muy bien. Venga, porque tengo alguna pregunta muy chula así de maratón y demás. 12. Una semana en una isla. Dime 3 personas así que pienses y 3 cosas que te llevarías.
Me llevaría a mi mujer y a mis hijos, eso está clarísimo. 3 cosas? Y Pues la respuesta me parece convincente. 3 cosas. Unos coches para jugar con ellos que les gusta, fenomenal. que les gusta muchísimo. Una sombrilla, porque yo en una isla desierta, como no hay una buena sombra, me va a dar algo a mí. Y oye, un buen colchón, porque lo de dormir en el suelo no me gusta. Sí, ni con hojas, ni con trucos, nada. Efectivamente, un colchón, nada. Que nos patrocina alguna empresa de colchones. Muy bien. Muy bien. 13. Si no fueras deportista, ¿qué serías? Bueno, en este caso, pues, o perfil deportivo. Sea probablemente ingeniero. Muy bien, mira, muy bien. Me movería, pero haría cosas relacionadas con el deporte, pero antes de la ingeniería también. Muy bien, muy bien. Pues, o sea, serías un poco como yo. Pues muy bien, me alegra. Esta sí que es un poco más humana y balance de la entrevista y de todo. 14. Completa la frase. ¿Todo esto habrá merecido la pena? Si al final eres feliz. Me gusta la respuesta. 15ª pregunta, te la dejan Jaime Tuquet y Pepote Martínez. ¿Qué puede aportar la universidad y la investigación / biomecánica al deporte? Gracias, Luis Enrique. Bueno, lo que podemos hacer, no lo que hacemos, porque realmente yo creo que ya lo estamos haciendo, podemos ayudar a que la gente se lesione menos, a que disfrute más del deporte y sobre todo a mejorar las prestaciones de los deportistas. Mejores récords, mejor juego. Yo creo que eso es lo que hace la investigación en ciencias del deporte y nosotros formamos parte de ella. Pues sí. 15ª, ¿qué le dejarías al siguiente invitada? En este caso mañana. No te puedo decir quién es, pero pues lo anunciaremos en breves, pero te digo que la primera será mujer, ícono en su deporte, joven, universitaria todavía. Que le está costando un poco compatibilizar deporte profesional con su disciplina, que es de verdad increíble. Y no sé, te puedo dejar eso. Puede ser lo que quieras la pregunta. Sí, la pregunta es si realmente cuando acaba un mes de trabajo duro, si se siente feliz. Mira, me parece buena pregunta. La dejamos registrada. Cuando pasa un mes de si te sientes feliz de todo el camino que has recorrido. Me parece muy, muy chula. La dejamos registrada. Pregunta así rápida para los 5 o 7 minutos que nos quedan. Por ejemplo, 79 gramos y unas zapatillas de estas tan ligeras, o mejor dicho, porque te lo pregunté un poco por cuando contactábamos y demás para la entrevista. ¿Tú te esperabas que un señor corriese en menos de 2 horas una maratón? Yo hice una predicción en 2018, hicimos una predicción. Quiero que la cuentes, efectivamente que me lo contaste, por eso quiero que cuentes. Hice 3 predicciones, ¿no? Una con los récords que se habían batido en los últimos 5 años, en los últimos 10 años y en todos los años históricos, ¿vale? Entonces, en los últimos 5 años, en 2018, que era pues de 2013 a 2018, había sido cuando aparecieron todas las placas de carbono, etcétera. Eso es. Me hacía una predicción a 2023. Que para mí era 2022-2023, que para mí era muy prematuro, era un récord demasiado prematuro. Luego la predicción con los 10 últimos años me salía a 2026, que ha sido cuando se ha batido el récord. O sea, era un poco una predicción más conservadora, pero realista. Y luego estaba el histórico, que lo proyectaba más lejos, pero que en el histórico no estaban, pesaba muchos récords de hace muchos años que no estaban tan en la última tendencia. Entonces, la predicción era para 2026, así que bueno, no me ha sorprendido. Lo que me ha sorprendido ha sido el cómo. El que 2 personas bajaran en la misma carrera de 2 horas y piensa que los 2 primeros batieron el récord del mundo. Bueno, eso te iba a preguntar, que al final decimos que el que ha ganado, pero es que el segundo también abajo de las 2 horas. En su debut. Sí, uno ha sido 1.59.30 y poco y el 1.59.40 y tantos. En su debut. En su debut de maratón, que obviamente es el mejor debut histórico de nadie, y luego, si podía poner un matiz ahí de eso, es como... Los que quieras poner. Creo que en una entrevista le dijeron, ¿no? Es un hombre que no sabe lo que es correr una maratón por encima de 2 horas, ¿no? O sea, claro. La única persona en el mundo que nunca ha corrido una maratón por encima de 2 horas. Pero es que la siguiente que corra, si no... Bueno, claro, le va a costar. Y pregunta muy sencilla. ¿Es tan importante el peso en una deportiva, el tema de las placas... O sea, deportiva, el tema de la placa de carbono y demás? Sí, son dos cosas diferentes. El peso, por ejemplo, hay muchos estudios que sabemos que por cada 100 gramos
de más en una zapatilla, aumenta el consumo en torno a un 1%, ¿vale? Entonces, el consumo de oxígeno. Entonces, básicamente incrementa el tiempo, en rendimiento incrementa el tiempo de final solo por el peso. Entonces, por eso hay una obsesión en bajar lo que es la ligereza de todos los pesos, las espumas y por lo tanto también la durabilidad de la zapatilla, porque al final son espumas que tienen tanto aire inyectado que duran muy poco, ¿vale? Son muy ligeras. Y luego la placa de carbono lo que hace es retornar parte de la energía, o sea, tú cuando pisas deformas la placa, Sí. y entonces hay una parte de retorno y un efecto balancín. Esos dos efectos, que es el efecto balancín de la placa de carbono más el retorno energético, también se ha demostrado que tiene un retorno energético brutal, que no es homogéneo en toda la población. Es decir, hay algunos atletas que se benefician más que otros, no tenemos claro quién son buenos responders, le llamamos respondedores a esas placas y quién no, o por qué, pero pues básicamente si corres muy lento y pesas mucho, probablemente no te beneficies en la misma medida que un atleta para los ritmos y pesos para los que están diseñados. Y última pregunta. No sé, ¿qué consejo le darías a oyentes o espectadores nuestros en tema de fisioterapia, de podología? Con todo lo relacionado con la carrera, yo si son corredores, creo que una de las mejores inversiones antes de hacer nada es hacerse un buen estudio biomecánico. Es primordial. Muchas veces estamos gastándonos 200 euros en una zapatilla que probablemente nos vaya mal o no nos ayude. No estamos gastando, a lo mejor nos gastamos dinero en ropa o en inscripciones a carreras cuando no sabemos si la actividad que estamos haciendo si la estamos haciendo bien o no, o si a lo mejor tenemos que tener alguna consideración. Un buen estudio biomecánico y la contratación de un buen entrenador, ¿vale? Son las dos mejores inversiones que puede hacer alguien que quiere iniciarse o que quiere hacer deporte. Yo creo que es fundamental antes de elegir una zapatilla, un material o inscribirse a una carrera. Pues ha sido un placer tener a Luis Enrique Roche esta media hora en Punto Deportivo Aragón, en Radio Onda Aragonesa, en el 90.2, y nos encomendamos a mañana jueves, doble entrevista con dos mujeres valientes del mundo del deporte, de dos disciplinas de deporte de contacto. En la primera media hora tendremos a Arantxa Arroyo, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y actual campeona de España de Muay Thai. Increíble, Arantxa vendrá con guantes. Y la segunda media hora tendremos a la picolina, a la auténtica Cristina Navarro, top 10 en boxeo internacional, que vendrá aquí también con guantes de boxeo y nos contará su próximo reto en disciplina de boxeo a nivel nacional e internacional. Ha sido un placer, nos vemos mañana jueves a las 7. Hasta mañana, campeones.